¿Y ahora qué? Esta es la gran pregunta que casi todos nos hemos hecho en el albor de nuestra vida profesional. Por suerte, los jóvenes asturianos cuentan con una herramienta para encontrar esa respuesta. Hoy se inicia la fase de desarrollo de la 15ª edición del programa de mentoring de Compromiso Asturias 21. Bueno, Eduardo, la edición número 15 de este programa de mentoring, háblanos un poco de los datos de evolución y de las cifras de participación de este año. Bueno, pues oye, agradeceros ante todo a Caja Rural que tengamos esta entrevista, porque vosotros formáis parte de este proyecto desde el inicio y la verdad es que es un orgullo para nosotros el colaborar con Caja Rural, ¿no? Este es un proyecto que como bien dices, ya cumple su 15º aniversario. Este año además hemos tenido la oportunidad de marcar un récord. Vamos a tener 88 chicos y chicas que participan en la edición número 15 de la Universidad de Oviedo, de formación profesional y de otras universidades, asturianos y asturianas que también están en otros lugares, ¿no? Y con esto llegamos ya a un número que supera los 500 mentees, ¿no? En estos 15 años, y la verdad es que es una maravilla, porque nuestra sensación por lo que nos han dado de inputs en todo este tiempo es que ha sido un programa muy útil, que les ha servido mucho en su proceso de empleabilidad, que ha complementado digamos, el conocimiento que ellos adquieren en sus entornos, digamos, de formación, y luego a las empresas les han servido pues muchas veces para identificar personas que luego han entrado a formar parte de esas organizaciones, ¿no? O sea que yo creo que este trabajo conjunto entre universidad, empresas como es Caja Rural y la iniciativa de Compromiso, yo creo que lo que se dice en inglés es un win-win para todas las partes, del cual estamos extremadamente orgullosos. Una pregunta un poco más difícil, o no lo sé. ¿Cuál dirías que es el gran reto que tiene Asturias para retener talento? Yo creo que igual lo que nos hace falta es tener una política global sobre lo que es la retención de talento. Muchas veces actuamos sobre la perspectiva de que cada colectivo, y hablo por ejemplo del entorno político, o del entorno empresarial o del entorno formativo, tomamos iniciativas de manera separada. Nosotros lo que llevamos ya tiempo, y de hecho así está en nuestro libro blanco de la inmigración, es trabajar de forma conjunta, con un plan en el cual todos aportemos las necesidades que tiene, digamos, ese reto que es la retención de talento y la atracción de talento. Y ahí yo creo que lo que es fundamental es que empresas, por una parte, vosotros sois un buen ejemplo, pero también la universidad, el adecuar determinados entornos en la formación, el gobierno con las políticas migratorias que ofrezca distintas opciones, y nosotros como, digamos, la plataforma probablemente pues, más relevante que está relacionada con la inmigración, tenemos que trabajar todos en ese contexto de un plan integral de la inmigración. Por eso planteamos el tema del Observatorio de la Nueva Migración Asturiana, que se va a poner en marcha. Ya hemos tenido conversaciones para ponerlo en marcha y este año 2024 va a ser una realidad, donde, insisto, ahí trabajemos todos juntos. Y probablemente ese es un reto que hasta ahora lo teníamos todos claro, cada uno estaba trabajando de manera individual, y la clave, y esa es una opinión yo creo que, bueno, desde luego personal mía, pero de Compromiso Asturias 21, es que la fórmula probablemente está en que trabajemos todos juntos aportando todas las capacidades. Y así, esto es un proceso largo, no es un proceso que se pueda resolver en un año ni en dos, pero si trabajamos todos juntos, creo que de alguna forma esa retención de talento, que no tiene por qué ser solo físico, puede ser también una retención intelectual, o puede ser un retorno intelectual, o un retorno a través de la inversión, porque mucha gente de la que está fuera puede querer volver a Asturias, y no físicamente, sino contribuir a que se creen empresas aquí, ¿no? Entonces yo por eso creo que todos estos elementos hay que coordinarlos en ese contexto de lo que llamamos el Observatorio de la Nueva Migración, en el cual, bueno, pues eso, empresas como vosotros y nosotros estamos trabajando para que se lleve a cabo, y se va a llevar a cabo en este año 2024. Pues con ese mensaje de unidad nos quedamos. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Bueno, Eva, hoy se inicia la fase de desarrollo de esta 15ª edición del programa de mentoring. ¿Por qué crees que todos los estudiantes deberían participar en un programa así? Yo creo que los estudiantes que tenemos en Asturias, que tenemos en nuestra tierra, tienen mucho talento, están muy cualificados, y posiblemente lo que pueda de alguna manera darles ese salto es el que orienten bien su proyecto, ¿no? Su proyecto de vida posterior a esa cualificación académica, ¿no? Con lo cual me parece una herramienta muy útil y muy valiosa. Y no en vano se llama Enfoca tu vida, además, es que tiene un buen nombre. ¿Y cuál crees que es el gran reto que tiene Asturias para retener ese talento? Bueno, yo creo que Asturias tiene el reto de creérnoslo, ¿no? De creer que tenemos oportunidades, y que además todos tenemos la responsabilidad de generar esas oportunidades, con lo cual lo que tenemos es que hacerles ver a esos jóvenes que Asturias es un muy buen sitio para poder desarrollar su carrera profesional desde que acaban sus estudios, o bien que retornen a Asturias cuando bueno, pues de alguna manera
adquieran otras experiencias o adquieran conocimientos adicionales en un ámbito nacional o internacional. Pues muchas gracias, Eva. Deva es una de las personas que va a participar como mentee en esta 15ª edición del programa Mentoring de Compromiso Asturias 21. Deva, cuéntanos primero cuál es tu titulación. Bueno, pues yo estoy en el 4º curso, ya en el último de Derecho, y bueno, pues espero graduarme ya este curso. Y bueno, pues yo Compromiso Asturias era una asociación que ya conocía por una profesora de Derecho Internacional Público, que es parte de la asociación. Y pues cuando vinieron a la facultad a explicar un poco el programa me pareció muy buena oportunidad. ¿Y qué esperas de este programa de mentoring allá por junio cuando os den los diplomas? Bueno, pues yo espero que pues, con ayuda de los talleres y de mi mentor, que es Carlos Coronas, pues conocer un poco más en concreto de la Unión Europea, que es pues el mundo en el que él conoce y trabaja, y pues enfocar un poco mi vida laboral ahora que ya estoy a punto de graduarme. Pues gracias, Deva, por haber estado aquí con nosotros y muchos éxitos en tu futura carrera profesional, que seguro que los tienes. Gracias.